Buenos días, oyentes de la Alardía de la cadena Dial Europa. Soy Rafael Martín. El comentario de hoy va a girar en torno a la búsqueda de nuestras raíces. ¿Cómo surgió nuestro pueblo? ¿De qué fecha estamos hablando? ¿Quiénes fueron sus primeros moradores? Dudas que siempre se nos ha planteado cuando miramos a un pasado lejano y que a lo largo de este comentario se da respuesta a estos interrogantes. La búsqueda de nuestras raíces es una reflexión fascinante que nos conecta con nuestra historia y con nuestro sentido de identidad. El caso de nuestro querido pueblo, Aral, remontando a sus orígenes, nos lleva a explorar un pasado rico en cultura y en tradición. Aunque es difícil establecer una fecha exacta, los primeros vestigios de asentamiento en nuestro término municipal se remontan a épocas muy remotas, posiblemente incluso antes de la era romana. Estos asentamientos periódicos de diversas civilizaciones, como la prerromana y la romana, han dejado huellas en nuestro territorio, como la reciente evidencia de una calzada en las calles Marchena y Consolación, así como los hallazgos en la Torre del Cincho, una torre funeraria en la antigua villa romana de Basilipo. La presencia igualmente de subterráneos en el barrio del Agua y la necrópolis paleocristiana en la zona de la Palmera también nos habla de una rica historia que abarca desde la época romana hasta la medieval, así como los restos árabes esparcidos por todo nuestro término municipal, que son también otra prueba de identidad de la diversidad cultural que ha marcado la historia de Aral. La historia de nuestro pueblo es un mosaico de culturas y civilizaciones que han dejado su huella en nuestro territorio a lo largo de los siglos. Explorar nuestras raíces nos permite comprender mejor quiénes somos y cómo hemos llegado a ser la comunidad que somos hoy en día. Estos son solo algunos destellos de la fascinante historia que envuelve a Aral, una historia que se remonta a tiempos antiguos y que sigue viva en cada rincón de nuestra querida localidad. Sin embargo, para comprender los orígenes de nuestra localidad, tal como la conocemos en la actualidad, es crucial adentrarse en el asentamiento urbano que marcó el inicio de nuestro pueblo. El primer planteamiento es hablar sobre la terminología del Aral. Siempre han existido diversas opiniones sobre el significado de este término. Sin duda es un término árabe, derivado del vocablo arábigo alp-rahal, término que se refiere a un descansadero de ganado o al espacio donde se guardan las reses. Es pues un término aplicado a una pedanía medieval de ganaderos situada en un sitio estratégico a medio camino entre la capital, Sevilla, y la antigua Urso romana, la villa de Osuna. Esta privilegiada situación, unida a la protección que la retaguardia moronense ofrecía a las tierras de la campiña, terminaría provocando el paulatino asentamiento de pastores y su posterior concentración. A ello se le unió la política de consolidación y expansión poblacional que realizaron los diferentes maestres de la Orden de Alcántara, orden a la que le concedió Sancho IV en el año 1285 el privilegio por los servicios prestados en la guerra contra los musulmanes. Estos factores pueden explicar que el lugar del Aral comenzara a aparecer a lo largo del siglo XIV. Fue precisamente en este periodo del siglo XIV cuando ya hay constancia documental sobre la existencia de nuestra localidad. El documento es una carta del rey Alfonso XI, fechado en el año 1342, sobre el tercio de los diezmos del término de Morón, Cote y Aral, lo que ya nos indica la existencia claramente de ese núcleo poblacional. Por tanto, la tan mencionada fecha de 1240, que se refleja en muchos artículos mencionados relacionados con la conquista de Fernando III, en concreto sobre el lugar del Aral, no tienen base científica, como tampoco la aseveración del patronazgo de Santa María Magdalena, precisamente concedido a raíz de la reconquista del rey antes mencionado. Más bien son leyendas sin una constatación documental. Este nuevo asentamiento urbano, conocido como lugar del Aral, era de poca extensión. Ubicado en la zona que gira en torno a una ermita, de la que se tiene ya constancia de su existencia en el año 1355, con el nombre de la iglesia de San Salvador, lo que es la actual Santa María Magdalena. Un lugar donde fue enterrado don Suero Martínez, maestre de la Orden de Alcántara, y se refleja así en la obra de Historia de Morón del profesor Collantes de Terán, y también en un artículo publicado por mi predecesor, don Antonio Nieto.
El espacio urbano inicial de esta localidad comprendería lo que es hoy la zona relacionada con las calles Marchena, Misericordia, Consolación, Horno, San Sebastián, Mercadillo de la Iglesia y calle Colmena, todas en torno a la citada iglesia. Pero el verdadero crecimiento de este lugar fue a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV, cuando Aral adquiere entidad pública su consejo, lo que es hoy el actual ayuntamiento, que empieza a aparecer muy temprano en fuentes de tipo fiscal, a raíz del pago de tributos eclesiásticos y de su contribución a los gastos defensivos del villazgo del que dependía desde su inicio, que era Morón de la Frontera. Durante todo este periodo, la armonía entre Morón y su lugar del Aral era total, pero poco a poco fue debilitándose, fundamentalmente por el ansia de autogobierno de la que ha hecho siempre gala Aral a lo largo de toda su historia, deseando ya desde este periodo el afán de zafarse de su dependencia, situación que no llegó hasta el año 1554, fecha en la que el Aral obtiene el título de villa, separándose pues de la jurisdicción de Morón. Fueron muchos los desencuentros a lo largo del siglo XV, porque el Aral inició un importante despegue frente al anquilosamiento de la villa de la que dependía. La situación estratégica de este lugar, a pie de una de las vías de comunicación más importantes de la región, que unía el sur y las tierras del interior peninsular, y ser lugar obligado de paso para el tráfico de personas y transeúntes de mercancías, unido a que Aral hacía veces de posta en este trayecto, pues dividía la ruta hacia la costa en dos tramos prácticamente idénticos entre Sevilla y Osuna. A ello contribuía igualmente la riqueza de sus tierras, la importancia de sus dehesas, la potenciación de su ganadería, fundamentalmente la seguridad, al encontrarse en la retaguardia de la zona fronteriza morisca, pudiendo considerarse así como las causas fundamentales del importante empuje que Aral experimentó a lo largo del siglo XV. Al igual también en este siglo hay un cambio significativo a mitad del mismo, cuando su territorio lo asume don Juan Pacheco, el marqués de Villena, en el año 1461, mediante un trueque que hizo con la Orden de Alcántara, dueña hasta ahora de todo este territorio, junto con Morón y Cote. Poco después, en el año 1477, estos lugares fueron vendidos por el marqués de Villena a su hermano Pedro Girón I, primer conde de Ureña, iniciándose así el señorío jurisdiccional de lo que sería la Casa de Osuna. Todos estos cambios y trueques alentaban a los nuevos propietarios a conceder dádivas para atraer repobladores, que fueron asentándose en sus nuevas tierras, potenciándose las riquezas de las mismas, como así fue en el lugar del Aral, donde la ganadería fue el motor económico de su población, de la que por cierto ya hay constancia de la misma, como así se refleja en el documento de trueque del año 1461. En el citado documento figura por primera vez el número de habitantes del lugar, que ascendía a 290 vasallos, lo que suponía unas 1160 almas, un número de asiente importancia si lo comparamos con la villa de Morón, que figura con 298 vasallos, unas 1192 almas, prácticamente la misma población que el lugar del Aral. Fue tal la importancia económica del sector ganadero en nuestra población, en especial de la ganadería de montura y de tiro, como el mulo y el burro, que con motivo de la toma de Granada en 1492, los arrieros aralenses llegaron a cobrar una cantidad importante, solo superado por los arrieros de Carmona, Marchena, Écija y Sevilla, según refleja Ladero en un trabajo importante sobre la conquista de Granada. El panorama urbanístico del lugar del Aral sufre igualmente una gran modificación, al ampliarse y extenderse por su zona norte y por su zona este, en un entorno alrededor de la ermita mudéjar del Santo Cristo de la Misericordia, que acaba de construirse en los últimos decenios del siglo XV, apareciendo pues una expansión urbanística de gran importancia,
que abarcaba lo que actualmente es la zona de la Plaza Vieja, la actual calle Juan Leonardo, la calle Mogroyo, la calle Mina, la calle Huerta, la calle del Pilar, conformándose así ya un núcleo de relativa importancia, dado el despegue que año tras año va experimentando este lugar por su riqueza ganadera y sus tierras fértiles, potenciándose igualmente la agricultura, que junto a la ganadería sería la base económica del lugar del Aral a partir del siglo XVI, etapa a la que nos referiremos en un próximo comentario.